También yo de aquí, me mojé más o menos, veníamos de camino y con esa lluvia, con un paraguas ahí con mi hija, y a veces no la encontraba ella muy pegada de mí, así metió el brazo por debajo del mío, parecíamos novios. Ay, con todo respeto a mi hija, porque la amo. Yo a veces le digo, ¿quieres ser mi novia? No, gracias, dice. No, gracias. Y eso me llena, digo, con todo el respeto, con todo el amor del mundo, ¿verdad? Pero eso, venía pegada a mí, enganchada, decir, porque te conviene para no mojarte, estás enganchada a mí, pegadita a mí. Ojalá todos los días llueva para venir a traerla así, enganchadita a mí, pegada a mí. Me encanta que esté así. Y a veces, ¿no? Pensaba, cuando nos conviene a veces cosas, ¿verdad? Lo tomamos, porque es así, ¿no? Cuando algo te conviene, si estás en un trabajo, te van a subir el sueldo y como te conviene, pues si te ves porque como que estás empeñoso en hacer las cosas, estás muy afanoso, como dicen los colombianos, me van a subir el sueldo, ya me lo han dicho, voy a estar más empeñoso. Y haces, ¿verdad? Porque te van a subir el sueldo, es por conveniencia. Así es, funciona esto. Y a veces también no funciona, puede pasar que algún día, yo recuerdo en mi país de origen, Ecuador, soy ecuatoriano, ¿vale? Aunque no parezco. Íbamos a alguna oficina de gobierno, por ejemplo, y si íbamos a tramitar la cédula de identidad, recuerdo hace muchos años, el alcalde de Guau era muy conocido nuestro, y dice, cuando vayas a Machala, es la oficina en ese tiempo todavía en Machala, está a media hora de donde yo vivo, del pueblo donde yo vivo, dice, dile que que vas de parte del alcalde de Guau. Del Guau, sí, sí, y del Álvarez Bejarano, gloria a Dios. Y llegaba, ¿verdad? Iba con esa, como que dice, con esa seguridad de que se me iba a atender, de que se me iba a hacer todo bien. Y por conveniencia, sí, dice, vengo de parte del alcalde del Guau, que sepas, bueno, sí, el alcalde del Guau, y todo, sí, 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 dime qué deseas, pues quiero esto, quiero lo otro, ¿verdad? Por esa influencia, ¿no? Te atendían, vas confiado de aquello. Y a veces sucede también lo contrario, que vas a algún lugar y de pronto a un lugar que vayas determinado, sea en tu trabajo, en una reunión, hay alguien o una persona que ha hecho algo mal y te ha salpicado, como decimos nosotros, ¿no? Te ha salpicado y te ves envuelto en ese problema por culpa de esa persona. Y a veces te pregunta o intentas parecer que no lo conoces o que no te lo nombres siquiera. Por conveniencia, claro, porque no te sientes avergonzado o porque no quieres estar allí, como que diga, o este tiene que ver algo con este hombre, con esta mujer, con esta persona, ¿no? Y quieres decir, no, no, yo no tengo nada que ver con ello, ¿vale? También es una influencia, diría yo, negativa, tanto una positiva como una negativa. Amén. Y hoy quiero hablarte, evidentemente, de un mensaje de parte de Dios para ti, para mí. Y sabemos que la escritura, ¿no? Ya alguna vez lo he dicho, la escritura está dada a los hombres, es mi concepto del hermano Marcos, no de San Marcos, eso que lo tengas claro. La escritura está dada a los hombres, a nosotros los hombres, para conocer la experiencia de los hombres entre el Antiguo y Nuevo Testamento, de Génesis y Apocalipsis, para conocer cómo Dios piensa, cómo Dios trabaja, cómo se equivocaron nuestros hermanos, ¿no? Y qué hicieron, qué consecuencia había de todo aquello lo que está plasmado en la Escritura, entre comillas, debiéramos aprender y no pasar por lo mismo. ¿Me entiendes? Me estás copiando, ¿no? Pero evidentemente se ve que esas personas eran humanas como nosotros. Sí, hermano, no sabía o qué. Yo recién me entero. Broma. Son humanos como nosotros. Ya dice, ¿no? En la escritura he leído por ahí que Jeremías tenía pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, no tenían alas a las espaldas. Y entre ellos hoy quiero hablar de un personaje muy importante entre tantos y tantos que habían o que hay o que los vemos ¿no? dentro de la escritura. Y uno de ellos es uno de los discípulos de Jesús, de Pedro. ¿Y qué queremos hablar de Pedro? ¿Qué me ha inspirado a traerte ese mensaje hoy de parte de Pedro? Para que adelantarte un poquito, el tema de este mensaje, yo le he dado la negación de Pedro por tema y la mía. A ver, tú ponlo desde tu concepto. Imagínate que tú estás dando el mensaje. Dice, la negación de Pedro y la mía. Quiero que lo repitas conmigo. Vamos a repetirlo conmigo. Mira, atención, hermanos. Hermanas, vamos a seguirme. La negación de Pedro y la mía. Venid, hermanos, quiero que lo practiques porque es importante. Venid, repetid conmigo. La negación de Pedro y la mía. Eso, ahora me ha gustado más. ¿Y por qué esto así? Claro, porque podemos leer, ¿no? Que Pedro negó al Señor Jesucristo y tal, pero yo no hago eso, yo nunca lo voy a hacer.
Y créeme que alguna vez, todos, sin excepción de ninguno, hemos sido Pedro alguna vez o nos hemos comportado con Pedro. Querramos o no querramos, por esa naturaleza que nos acompaña, a veces nos vemos en un punto determinado actuando como Pedro. Y hoy quiero hablarte de esto. Sabemos que al Señor Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, ¿verdad? Pasó por una serie de juicios. Primero de juicios de los judíos hacia Jesús. Tres juicios entre los judíos o el Sanedrín, que se llamaba, no sé si lo has escuchado. Si te suena algo raro, ya lo aprenderás más adelante, ¿verdad? Luego de ello, de los judíos, como no tenían la autoridad plena como para condenar a alguien a muerte, pues recurrieron a Pilatos. Fueron a Pilatos con el Señor Jesús ya, que las autoridades ya le habían echado mano, y Pilato dijo, no, llévalo a Herodes. A ver, eso exactamente no es la versión, pero es el orden. Y Herodes también vio la cosa chunga, no quiso hacer nada, indagó, se burló un poco de Jesús y demás. Digo, mira, ve, otra vez, ve a donde Pilatos. Y llegó otra vez el Señor Jesús a Pilato, lo tenían de allá para acá y de acá para allá. Lo tenían, ¿no? Como va y ven a nuestro Señor Jesús. Y ya Pilatos, viendo que nuevamente lo retornaba, dijo, mira, judíos, yo me lavo las manos, allí está el Señor Jesús, y hacer con él lo que vosotros queréis. Y efectivamente se lavó las manos entre los judíos, entre todos estos juicios que se han sobrevivido sobre el Señor Jesús, lo llevaron a la cruz del Calvario. Y para que me entiendas un poco sobre este tema, vamos a abrir nuestras Biblias. Acompáñame a Mateo 26, vamos a leer desde el 69 al 75, que va a ser más o menos la base, pero vamos a dar un poquito un giro al entorno a los tres evangelios sinópticos. ¿Cuáles son esos, hermanos? Mateo, Lucas y los tres primeros evangelios. ¿Lo recordáis? Y Lucas. Amén, gloria a Dios. Muy bien, muy bien. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Dice así, Mateo 26, del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, dijo Pedro. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta ahí. Si bien sabemos, ¿verdad? Jesús había anunciado a Pedro un poco antes, unas horas antes, sobre su negación. Y si leemos en Lucas 22, 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo 33 dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Amén. Eso le decía Jesús en Lucas 22, 31, 33. ¿Vale? Vamos a ir entre los 3 evangelios sinópticos. Amén. Bien, pues ya Jesús, el Señor Jesús, ya le había advertido a Pedro en este momento lo que iba a acontecer más adelante. Ya le anunciaba lo que iba a suceder, pero Pedro era sincero, pero no se conocía a sí mismo. Pero era muy sincero, como muchas personas pueden haber, pero no se conocía a sí mismo. ¿Qué quiero decir? Que Pedro dijo, bueno, yo sé exactamente lo que voy a hacer, yo sé exactamente lo que tengo que hacer, y así que se fió de aquello. Pero en realidad Pedro no se conocía a sí mismo. Creo que por un momento, diría yo, Pedro se olvidó de su naturaleza, se olvidó de lo que él era realmente. Claro,
no hay ninguno bueno, dijo Jesús. Todos estamos, ¿verdad? Llevamos esa naturaleza pecaminosa. Por tanto, vamos también caminando al filo, ¿no? Del pecado. Ya no nos domina el pecado. No nos domina el pecado, ¿no? Gloria a Dios. Amén. Estamos claros ahí, ¿vale? Seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa, pero ya el pecado no gobierna sobre nosotros, ya no nos domina. Nosotros tenemos dominio propio. Aleluya. Gloria a Dios. Y bien, pero Jesús había anunciado todo esto a Pedro. Dice en el versículo ya de Mateo 26, 69, que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Alguna vez por un sitio que vamos o recorremos, alguna persona, alguna vez, yo estoy seguro que aconteció en sus vidas, pero tú eres cristiano o tú eres cristiana? ¿Te han dicho alguna vez? O tú te congregas en una iglesia que está por aquí, por más allá y tal. Sí, sí, sí. Y tú eres hermana de la chica qué o del chico qué. Te ha pasado, ¿verdad? Te ha pasado. Yo sé que es así. Gloria a Dios. ¿Y quién se lo dijo, hermano? El Señor es así. El Señor es así. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando estás viviendo bajo la voluntad de Cristo, aún conociéndote todo el mundo, ¿verdad? Aún sabiendo que perteneces a una determinada institución, en este caso nuestra iglesia, o eres un creyente, un cristiano, a veces te reconocen, por tanto, hay una opción dentro de aquello. Cuando alguien te reconoce, podrías decir, sí, yo voy a esa iglesia cristiana que está en plaza tal, número esto, en fin, le das toda la descripción, ¿verdad? Y estamos sin pastor, pero ya tenemos pastor de él. Bueno, le cuentas un poquito de esto. Sí, yo soy hermano del hermano tal, sí, sí, aunque te hablen mal de él, sí, sí, ese va a la iglesia y ya está. Reconoces porque mantienes esa identidad tuya. No te avergüenza o no te debiera avergonzar nada de eso, sino que es cuando tu identidad sale a flor y dices, sí, yo soy, como dijo el Señor Jesús, yo soy y te mantienes. Amén. Como decía, el Señor Jesús pone en aviso a su discípulo Pedro. Lucas 22, 31, 33, si me acompañas, ya lo habíamos leído cuando el Señor Jesús dijo estas palabras a Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy ahí contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y yo me imagino Jesús en sí ha dicho, Pedro, ¿tú vas conmigo a la muerte? Sí, Señor, si es posible, moriré contigo. Es más, debajo de la cruz y me pongo yo, ¿verdad? Más o menos esto dijo Pedro antes cuando Jesús le dijo, Satanás, ¿no? Habla del tema de Satanás, aléjate de mí, dijo Jesús, ¿no? Cuando Pedro decía, hasta mi vida daría por ti, Señor Jesús. Más o menos esa es la versión, el hermano Marcos, ¿vale? Para que te doy a conocer. Amén. Y ¿dónde quiero llegar? En Marcos 14, 68 vemos que Pedro niega a Jesús por primera vez y te lo voy a volver a leer. Marcos, dame un momento, vamos a Marcos 14, 68 y lo vamos a leer juntos. Marcos 14, 68 y así lo entendemos mejor. Gloria a Dios. ¿Lo tenéis? Vale. Dice así. Marcos capítulo 14, versículo 68. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Es donde el gallo canta por primera vez y ya se está dando, se está viviendo lo que Jesús ya le había dicho con antelación a Pedro lo que iba a acontecer. Pero aún en la primera vez, Pedro aún no era consciente de que se estaba desatando, se estaba en ese momento viviendo lo que ya el Señor Jesús le había advertido. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que Pedro no toma en serio las advertencias del Señor Jesús, como lo decía en Lucas, donde hemos leído antes. No toma en serio las advertencias del Señor Jesús en Lucas 22, 31, como habíamos leído.
Pedro fue advertido de lo que sucedería y él debiera estar preparado para afrontar lo que sobrevenía. Entonces, si Pedro no tomó en cuenta, no tomó en serio las palabras de Jesús, hoy en día todavía no tomamos en cuenta las palabras del Señor Jesús. ¿Me estás copiando? ¿Me estás siguiendo? Yo quiero que me sigas despacio. Si tienes sueño, mójate la cara, no te me duermas porque quiero que me sigas, ¿vale? Nosotros, aquí cada vez una persona aquí enfrente, un loco con el micrófono hablando de Jesús, de su bondad, de su amor, de cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos, de dar los ejemplos, ¿verdad? De cómo se comportaron nuestros hermanos, dónde fallaron y demás. Cada domingo, cada viernes hay un loco aquí predicando, o también a veces una loca aquí con el micrófono, dale la chapa ahí a los hermanos. Es importante que prestes atención a todo lo que se viene, a todo lo que el Señor Jesús dice a través de sus siervos. ¿Sabes por qué? Llévate en cuenta siempre esto. Alguna vez yo lo he dicho. Cuando Jesús quiere utilizar a alguien, utiliza, si Él quiere, a un burro. Jesús va a utilizar a quien Él quiera para traer una palabra, para traer su mensaje. Así que no digas, el hermano Marcos, el ujier que suele traer el domingo, que a veces se olvida saludarme, ¿qué me va a decir ese a mí? No ignores la palabra de Dios. Amén. Recuerda siempre esto. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Como decía, Pedro olvidó que su lucha no iba a ser contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Pedro, cuando Jesús le advertía, lo vio chupado, le dijo, wow, si yo ando con el Señor Jesús día y noche, viviendo sus milagros, el Señor, caminé hasta por las aguas cuando Él me llamó, ¿no? Estuve en el monte de la transfiguración, vi cuántos milagros, hasta hice milagros en su nombre. Está chupado, dijo Pedro, ¿verdad? Y siguió, pero no tomé en cuenta esas advertencias del Señor Jesús, según nos narra en Lucas. ¿Y qué pasó? Como sabéis, más adelante, Pedro volvió a negar al Señor Jesús, tal y cual como Él se lo había dicho. Y una cosa no quita la otra. Cuando el Señor Jesús le decía a Pedro todo lo que iba a acontecer, como dije anteriormente, no le dio importancia de lo que iba a acontecer. Y eso puede llevarnos a vivir una circunstancia adversa, negativa, cuando ignoramos o podemos de pronto menospreciar lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Y qué quiero decir? Que nosotros también podemos llegar por un momento determinado a negar al Señor Jesús. Es que no es que suponemos que va a pasar. De hecho, ha sucedido. Y muchísimas veces hemos voluntariamente o involuntariamente hemos negado a Jesús. Y podemos negar a Jesús de diferentes maneras. En Mateo 26:58, Pedro seguía a Jesús de lejos, dice la palabra. Es más, lo vamos a leer. He dicho Mateo 26:58. Mateo 26:58. Dice así la palabra. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver, ¿qué dice? El fin. Para ver el fin. Pedro pasó de un momento de ser un discípulo muy cercano a Jesús a ser un observador. Más o menos como aquellos observadores, cuando hay un conflicto en diferentes países, cuando hay guerra y hay una tregua, envían a ciertos observadores a ese punto, a ese conflicto, al punto de conflicto, al punto cero, para saber si se ha dado alto el fuego según la diplomacia o la política acuerda un alto el fuego. Entonces, esos observadores van y observan y comunican, sí, ya se ha dado alto el fuego, no hay más ataques, confirman de que está hecho así. Pedro más o menos pasó a hacer eso, de un discípulo, de un creyente a un observador. Pedro miraba cómo faltaban al Señor, cómo levantaban falsos testimonios contra él, estaba cercano, pero a una distancia, observando lo que acontecía en él. ¿Cómo pues podemos negar al Señor Jesús? Podemos negar de diferentes maneras. Aunque Pedro estaba muy cerca de él, por un momento estuvo distante, mirando a lo lejos al maestro, aquel
que hizo maravillas junto con él, o que él también hizo milagros por el Señor Jesús a su lado. Yo no sé tú, pero yo creo que no sé quién está más cerca del Señor Jesús, o Pedro o tú y yo. Si pregunto eso, ¿qué pensarías tú? ¿Quién está más cerca? ¿O Pedro o tú y yo estaríamos más cerca del Señor Jesús? Sería sorprendente, ¿verdad? Sería, yo por un momento quiero pensar andando con el Señor Jesús, así como hablo con mi hermano Cristian, o con mi hermana Paola, o con mi hermana Yasmín, ¿no? O con el hermano Augusto, así esa cercanía me gustaría más. Pero hoy esa cercanía con el Espíritu está al alcance de nuestras manos. Y no puede ser la excepción en nosotros el siempre desear y mantener esa cercanía a Jesús para no caer en equivocaciones, en errores como la de Pedro y poder negar al Señor Jesús. Pedro pasó a ser de un discípulo observador, como te dije, según Mateo 26:58. Golpeaban a Jesús, hablaban más de él, se hablaba falsamente de él. ¿Y sabes qué hacía Pedro? Simplemente Pedro no hacía ni decía nada. Pedro tenía un temor, tenía un miedo, estaba allí. Yo creo que como cuando a veces me pasa que me está pegando una rodilla con otra, ay Señor, si a veces piensas, ¿no?, que te va a suceder algo y estás pensando humanamente en ciertas cosas, y dices, no, no, pero ¿qué estoy pensando? Y reaccionas. Esa humanidad que en ese momento se apoderó de Pedro, quizás con un temor incomparable, porque no sé lo que pensaría Pedro. ¿Sabéis lo que era el imperio romano en ese tiempo? Era un imperio malo, no, lo siguiente, muy recios, muy, ¿qué te digo yo? Muy cañeros, como dicen vulgarmente aquí. Era un imperio muy, muy poderoso. Y yo no me imagino a Pedro lo que pasaría por su mente, como también puede pasar por nuestra mente cuando alguien nos identifica o alguien nos pregunta sobre Jesús o nos dice, tú eres el que te congregas, tú eres el hermano, tú eres, sí, yo soy como Jesús, tendría que ser nuestra actitud. Y alguna vez puede pasar que puede pasarte que cuando conoces ciertas cosas y olvidas que el Señor Jesús es quien está cerca de ti, cerca de todas circunstancias, cerca de siempre, donde quiera que vayas. Y cuando Jesús te pone en aviso, como puso a Pedro, no debiéramos equivocarnos como se equivocó a Pedro, pero aún así caemos en la misma circunstancia. ¿Te has puesto a pensar por qué volvemos a caer en las mismas circunstancias cuando debiéramos no caer en esa misma circunstancia en la que ya cayó Pedro hace muchos años? Pero ¿sabes por qué caemos? Porque no tomamos en serio la palabra de Dios, el mensaje de Dios, porque cada día se suelta, cada día se te añade en tu vida, escuchas por aquí y parece que se te sale por acá. Esa es una circunstancia que acontece. Te digo con experiencia, porque hace mucho tiempo atrás yo nunca apuntaba, nunca leía las prédicas, nunca las repasaba, y por aquí me entraba y salía a la puerta y yo no sabía ni lo que habían tratado. Ahora, como la experiencia de estar un poco más atento a la iglesia, un poco más dentro de lo que es la responsabilidad, entonces me empapo un poco más. Yo dije, o sea que he llegado hasta este punto donde me veo un poco más dentro de lo que es realmente la congregación para recién tomar la importancia o añadir un poquito más de importancia a la palabra. Y es cuando allí, cuando en tu vida y en la mía, debe de influir la palabra de Dios para no caer en los mismos errores que alguna vez otros hayan caído. El más cercano a Cristo, el que vio milagros, la roca, ¿sabes qué Jesús le dijo a Pedro? En esta roca, lo dijo así, y era Pedro, en esta roca que dijo, edificaré mi iglesia. ¡Wow! Eso es tremendo. Imagínate que tú te equivocas, que tú niegas a Jesús y aún negando a Jesús, Él te toma en cuenta para muchas cosas más, inclusive mucho más grandes de la que puede pasar por tu mente. Que no te condicione nunca tu humanidad, tu personalidad, que no te condicione nunca tus defectos. Siempre es importante que tú y yo tomemos, le pongamos, diría así, esa importancia al mensaje, a la palabra que cada día se suelta. Vuélvelo a leer en casa, vuélvelo a meditar. Si no comprendes algo del Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Porque a veces nos puede pasar, pues esa palabra no era para mí, esa palabra era para el hermano.
hermano que está allá, míralo, que lo estás mirando ese con la oreja, señalándolo con la oreja. Es para él, para mí no, que va. Yo tengo un par de alas en la espalda, pedazo de alas que llevo yo, eso no es para mí. No menosprecies la palabra nunca, porque seguramente si la menosprecias, algún día te vas a dar cuenta y vas a saber que sí que vas a vivir pues consecuencias como las que pasó Pedro en ese momento de negar al Señor Jesús y encontrarse en esas circunstancias que yo, como hijo de Dios, no me quisiera encontrar, porque por un momento me he puesto en la piel de Pedro y ver ese sufrimiento, ver comenzar, imagínate, a decir palabrotas delante de la gente, que conocen a Jesús. No, yo no conozco a ese hombre. Hice la palabra que se puso a maldecir, se puso a decir un poco de cosas, ¿verdad? Maldecir, solo hay dos formas de maldecir. O de maldecir a una persona que dice, maldito seas tú alguacil o comisario, no sé lo que estamos junto con el, o decir malas palabras o palabrotas. ¿Cómo lo has hecho tú alguna vez? Espero que lo hayas hecho por lo menos sin maldecir a nadie. En Mateo 26:75 nos relata que Pedro dice, llora amargamente cuando lo niega la segunda vez. En los versículos que hemos leído, Mateo 26:74, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces fue cuando Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Recién allí, Pedro se acordó de las palabras de Jesús cuando cantó el gallo por segunda vez. ¿Tú alguna vez te has acordado de Jesús cuando ya has metido la pata? ¿Te suena? Cuando ya estás con el agua hasta aquí, Señor Jesús, ayúdame. Pero ya es tarde, ya estás con el agua hasta aquí. Pero ¿sabes qué es bueno? Que el Señor Jesús o el Padre nunca nos abandona, siempre tiene esa misericordia con nosotros, siempre y cuando reconozcamos que nos hemos equivocado, Él siempre va a tender su mano, nos va a abrazar y nos va a brindar su apoyo. Fue allí, según Mateo 26:74, entonces cuando comenzó, dice, a maldecir, a jurar, y dijo, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Fue solamente allí cuando sucedió lo que ya Jesús le había adelantado que iba a suceder, fue cuando se dio cuenta, sí que esto era verdad, ya lo recordé, sí que el Señor Jesús me habló y no le hice caso, sí que el Señor Jesús me habló y no lo tomé en serio, me estaba durmiendo y no tomé en cuenta lo que me dijo. Y vas a casa y tampoco vuelves a repasar o a revisar lo que se te dijo aquí. Entonces, ¿cómo escucharás la palabra de Dios? O mejor dicho, ¿cómo escucharemos la palabra de Dios? Nos puede acontecer cosas y cosas que quizás nos hagan pasar un muy rato. A veces pensamos cuando Pedro, el ejemplo de Pedro que estuvo mirando de lejos al Señor Jesús, cuando miramos de lejos al Señor Jesús, puede acontecer solo dos cosas importantes. Cuando estás mirando de lejos al Señor Jesús, eso quiere decir dos cosas. Primero, que no estás viviendo bajo su voluntad. Que no estás viviendo bajo su voluntad y menos estás viviendo bajo una relación íntima con el Señor Jesús. Eso quiere decir que si estás lejos como Pedro, mirando lo que acontece alrededor, quiere decir que esa relación entre el Hijo, entre Jesús o el Padre y tú, no está muy bien arraigada o muy bien cimentada. ¿Me equivoco? ¿O sí? ¿Qué crees tú, que me equivoco o no? Por eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decirte con esto? Que siempre mantengamos ese oído presto a lo que Jesús nos quiere decir, a lo que el Padre nos quiere decir, para que no te equivoques. Te vas a equivocar alguna vez, todos nos vamos a equivocar, pero escuchando a Jesús te equivocarás mucho menos, muchísimo menos. Es más, caminando cerca de Jesús, seguro caminarás como el Padre cuando camina del niño de la mano. ¿Te has dado cuenta? ¿Recordabas padres o hijos? No sé si te recuerdas cuando eras muy pequeña, o padre o madre, cuando llevas a tu hijo muy pequeñito, lo llevas de la mano, porque se distraía y ¡pum!, tropezaba. Y tú se quedaba colgada de la mano. ¿Te ha pasado? ¿O recordabas? Yo de mi padre me quedaba colgado de las manos, no sé, era muy patoso de pequeño yo.
Bueno, patoso, yo creo que más patoso lo que era muy, como me dice mi esposa, era muy ventarrón desde pequeñito. Los colombianos saben qué es eso, ventarrón, ¿no? Que todo quiere a prisas. Lo mismo era así. Así mismo es nosotros de la mano de Jesús. Nos caeremos menos, nos haremos menos pupita, siempre y cuando vivamos o veamos a Jesús muy de cerca, no de lejos, como Pedro lo miraba en este momento. Más adelante, en Mateo 26:75, en la misma, en la misma, en la misma palabra, en la misma cita que hemos tenido, dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús y que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, cuando se dio cuenta, como quien dice, versión el hermano Marcos, que se equivocó, se dio cuenta que hizo mal, se dio cuenta que su alma estaba dolida, que lloró amargamente, dice la palabra. ¿Te pasa alguna vez cuando estás triste, afligido, llorando? Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puede haberte sucedido como a Pedro. Fue cuando Pedro lloró amargamente, cuando vino el arrepentimiento a Pedro, como a muchos nos pasa. ¿Nos pasa? Cuando ya le hemos liado, nos pasa. Entonces, cuando Pedro viene el arrepentimiento de él en su corazón. Y si seguiríamos hablando sobre este tema, veríamos que Pedro también fue restaurado después de todo esto. No te lo voy a decir porque aquí nos pegamos, no sabes hasta cuándo. Es un tema muy bonito. Pedro fue restaurado, Pedro se arrepintió. Y así como en esta escena, en este escenario, Pedro se encuentra negando al Señor Jesús, como también nosotros los hemos hecho de una u otra manera, como por ejemplo, cuando vamos donde los amigos que no creen en Jesús y se están emborrachando o están en una reunión, a veces también dicen nosotros, bueno, yo también me emborracho para no quedar mal, para que no digan, el hermanito, el aleluya, ya se ha olvidado los amigos y te emborrachas también, ¿verdad? Eso significa que eres un cristiano, como Pedro, que está mirando a Jesús de lejos. Porque yo soy cristiano cuando estoy cerquita de la congregación, cerquita con Jesús, pero cuando estoy lejos de Jesús, también me meto una cervecita y me emborracho. O también puede ser cuando vas con tus amigos y están por ahí contando chistes guarros, unas tonterías que, ¿para qué te digo yo? Y te festejas, ja, 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 y te ríes como yo, qué buen chiste, qué buen chiste. Y te partes juntos con ellos y compartes, ¿verdad? Estás mirando a Cristo de lejos. Estás mirando también al Señor Jesús de lejos con tus actitudes. Por eso, hermanos, por eso yo quiero que intento que comprendas cuál debe ser nuestra buena actitud hacia Jesús. No mirándolo de lejos, sino escuchando siempre su palabra para vivir muy, muy cerca de Él, porque es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Yo te pregunto algo. Si alguna vez, yo creo que la mayoría, si la mayoría, bueno, algunos tienen vehículo, sí, bueno, la mayoría coge la vía Besa. Cuando vas justo de tiempo a coger la vía Besa y estás, imagínate, a una parada y estás a media calle y ves que la vía Besa parece, si no la cojo en esa parada, me la pierdo. Y comienzas a correr, a correr, a correr, y llega la vía Besa, y llegas a la vía justo a la puerta y te cierran. Llegaste tarde y se te va. Ya miras el reloj y voy a llegar tarde, ay, voy a llegar tarde, ¿qué hice? Pero en cambio, si estás cerca de la parada y viene la vía Besa, ya estás allí. Subes la vía Besa, te acomodas y llegas puntual al trabajo. ¡Qué bendición! Valió la pena despertarte, valió la pena arreglarte y ir a tu trabajo y llegar a tiempo. Así el jefe ya ni te multa, ni te echa, ni te regaña, ni nada. ¿Pero por qué? Porque estabas cerca de donde deberías estar para tomar ese vehículo para llegar a determinado lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que también dependemos de estar muy cerca de Cristo para poder llegar al lugar que quieres llegar. Ahora mi pregunta es, ¿qué te has planteado en tu vida? ¿A dónde quieres llegar viviendo cerca de Cristo, viviendo cerca del Padre, viviendo en esa relación con el Dios Altísimo? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres alcanzar en tu vida? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Pues
Depende lo que quieras alcanzar, a donde quieras llegar, te va a llevar a vivir más lejos o más cerca de Dios. Mientras más cerca de Dios vivas, nunca vas a negar menos a Jesús. Y mientras más lejos de Jesús o de Dios vivas, vas a negar muchas veces más a Jesús. Sabemos que los discípulos, todos los discípulos, ¿verdad? Todos murieron, uno fue clavado, no, boca abajo, o sea, al contrario como lo crucificaron al Señor Jesús en una cruz inversa, a otro le clavaron una estaca, a otro lo decapitaron, en sí, ¿no? Una serie, todos murieron de una manera diferente los discípulos, pero hubo uno que Dios le añadió largura de días, fue una enorme bendición, y ese es Juan, el anciano. Juan el anciano, el que escribió Apocalipsis, ese le dio Dios largura de vida y pudo escribir ese Apocalipsis, donde nos cuenta toda la visión que Dios le dio. Qué bonito sería que tú y yo, viviendo muy cercanos a Cristo, a Dios, podamos experimentar esa largura de días, esa experiencia, donde podamos compartir con aquel que no conoce de Dios, con aquel que no ha conocido la salvación, con aquel que no ha conocido ese amor de Cristo, pueda conocerlo a través de nosotros cuando no negamos a Jesucristo en ninguna razón. ¿Hay evangelismo? Voy, aquí estoy. Yo soy cristiano. Yo soy un hermanito, aleluya. Sí, ríete, haz lo que quieras conmigo, pero yo soy cristiano. Pedro en un momento estuvo mirando todo lo que hacían a Jesús, lo ofeteaba, lo golpeaba, levantaban falso testimonio de él porque estaba sentado con los alguaciles, dice la palabra, se quedó quietito junto al fuego y él observaba al Señor Jesús. A veces cuando yo estoy en un lugar y están hablando mal de Jesús, se están riendo, haciendo chistes que no me gustan, que van en contra de mi Salvador, que van en contra de mi fe, me pongo las orejas rojas, me calienta la cabeza y voy cerquita y como eso, mejor Señor, ¿qué estoy haciendo? Señor, ayúdame, me doy marcha atrás y me voy. Donde vamos como familia, hay unas personas que están haciendo cosas porque no conocen a Cristo evidentemente, que van en contra de Dios, yo no me quedo quieto. Yo le soy a mi esposa, aquí no vengamos más, o vámonos, pero yo no quiero estar aquí y me incomodo y me enfado. Y dice, cambia esa cara. Dice, es que no puedo cambiar esa cara, Señor, ayúdame a cambiar la cara. Es que no puedo. A veces tengo ganas de levantarme, a cogerle las orejas y atárselas. Bueno, por mi cabeza pasan tantas cosas. Sería la actitud correcta que si alguien habla mal de Jesús, tú digas, ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con el Salvador? ¿Qué pasa con el Hijo de Dios? ¿Qué pasa? Porque ese Hijo de Dios me trajo la salvación y también tú puedes ser salvo. En vez de estar hablando mal de Él, aprende de Él. Hazle conocer que ese es el Dios en el que tú tienes esperanza. Ese es Jesús, el que trajo la salvación, el que te regaló la salvación a ti y a mí, una salvación que nos las puso en bandeja de plata, porque no hemos hecho nada para merecerla, pero en su gracia Él nos la dio. Amén. El arrepentimiento de Pedro, como te dije anteriormente, en Lucas 22, 61, 62, si quieres lo leemos, que vamos a terminar ya. Lucas 22, 61 y 62. Lucas 22, 61 y 62 dice así. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo te vuelvo a repetir esto, quiero que lo entiendas. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dice 62, y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Ahí donde se viene el desenlace de toda la amargura de Pedro, de todo el dolor, de todo el miedo, de todo el temor, de su arrepentimiento, porque hizo todo lo que no quería hacer realmente, pero sucedió. Entonces, cuando Jesús, no dice la Escritura, no detalla cómo miró Jesús a Pedro, pero ¿sabes si lo podemos entender fácilmente cuando leemos?
que cuando Pedro lloró y se arrepintió, vino su restauración. Vino esa restauración que tú y yo también sobreviene en nosotros cuando nos equivocamos, cuando le fallamos a Dios, cuando estamos quebrantados. Pero solo en ese momento, en esa mirada, yo no me imagino al Señor Jesús en ese sufrimiento, en ese dolor, cuando Pedro sentaba ahí, sentadito muy cómodo, junto a una fogata, y Jesús lo que hizo es levantar la mirada y mirarlo. Dijo Jesús con esa mirada, yo me imagino, tengo muy buena imaginación. Pedro, yo te lo dije que me ibas a fallar. Pedro, yo te dije lo que iba a acontecerte. Y tú creías que lo podías hacer todo. Y creías tú que no lo ibas a hacer. Ahora lo entiendes lo que ha sucedido cuando yo ya te lo advertí. Pero ¿sabes qué? Esa mirada a mí la veo como plasmada, lleno de amor, Pedro, pero aún así tú eres la roca, porque en esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuánto crees que Jesús puede hacer en ti? En estas pequeñas rocas que hay aquí. Aunque te equivoques, aunque hayas fallado a Jesús, aún Jesús levanta su mirada y con una mirada te dice, yo sé que te ibas a equivocar, yo sé que te ibas a equivocar, pero te sigo amando. Sé que te enfadaste ayer, peleaste con el panadero, yo que sé, injuriaste a alguien, pero Jesús te sigue amando. Dios sigue siendo Dios. Jesús sigue siendo Jesús. Te equivoques hoy, te equivoques mañana. Así lo mires mal al hermano Marcos o a la hermana o al vecino. Sigue siendo Dios. Él no va a cambiar nunca. Él es inmutable, dice la palabra. ¿Por qué no podemos parecernos un poquito al Señor? Un poquito solo. Mira, una vez más le vale la pena apuntarte esto, decirte esto. No pongas los ojos en los hombres. No pongas los ojos en tu hermano, en tu hermana. Bueno, sí, pon los ojos para invitarlo a comer, para estar viviendo, ¿verdad? Aquí como iglesia, unidos, ¿verdad? Unánimes, comiendo, así como solemos comer. Ya me dio hasta hambre, gloria a Dios. Eso, ven, pon tus ojos con tu hermano para compartir, para abrazarlo, para bendecirlo. Pero no pongas tus ojos en tu hermano y en tu hermana como los ponen los ojos en Jesús. ¿Sabes por qué? Mira a tu alrededor, mira a tu derecha, mira a tu izquierda. Esos hermanos y esas hermanas que tiene, y el que está aquí adelante, también mírame a mí, se van a equivocar, como se equivocó Pedro. Yo no sé cuántas veces lo he dicho. Recuerda las palabras, el mensaje que se suelta aquí. Y créeme, créeme, te vas a equivocar mucho menos de lo que se equivocó Pedro y de lo que hoy te has equivocado. Pero siempre recordando que la palabra de Dios nunca, nunca retorna vacía, siempre trae bendición. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Terminamos ya. Yo no sé si he sido capaz de hacer llegar a ti la importancia de lo que es, primero, escuchar la palabra. Segundo, de estar atento a que Dios pueda llegarte con el mensaje, con su palabra de bendición a tu corazón. Tercero, no olvidar que Él te lo trae a ti y a mí para bendición, para que tú seas diferente, para que tú puedas vivir de gloria en gloria, para que tú puedas vivir plenamente en abundancia, para que tú te equivoques menos en tu vida. Te vas a equivocar, pero como dije anteriormente, te vas a equivocar menos. ¿Y sabes qué? Te va a doler menos el golpetazo, como cuando damos de la mano del Padre y nos damos y nos soltamos y cataplum, hacemos un chichón, nos hacemos por ahí, nos golpeamos la rodilla, nos ensangrentamos, yo que sé, la mano por poner el pie, por poner la mano pero en el suelo, porque hemos casi lamido el suelo a veces por soltando la mano del Padre. Esto es acontecimientos que suelen pasar. Va a depender solamente de ti poder hacer estas cosas conforme a la voluntad de Dios y conforme a su palabra. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre bueno, gracias, amado, por tu preciosa palabra, Dios. Gracias, amado, porque hoy, Señor, has añadido algo más en nuestro corazón, en nuestra vida. Padre bueno, yo te ruego, amado, que en cada corazón de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, pueda quedarse esta palabra en ellos y puedan recordar cada día, Dios, que tú eres un Dios de poder, un Dios que escudriña los corazones,
Un Dios, Señor, que conoce todos nuestros pensamientos, conoce cada pensamiento de nuestro corazón, conoce nuestra alma. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego ahora, ayúdanos, Dios mío, a guardarla en nuestro corazón, a recordarla, Señor, en todo tiempo. Gracias por lo que hoy has añadido, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos. Bendíceles, ayúdales, guárdales, Señor. Provee todo lo que haya que proveer en cada uno de ellos, Señor amado. Y gracias una vez más por ese inmenso amor que tienes para cada uno de nosotros. Amado, yo te ruego que tu Espíritu Santo siga como hasta ahora habitando en nosotros, ayudándonos, Señor, redarguyendo, amado Dios, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y sobre todo ayudándonos, Señor, a siempre confiar y a siempre afirmar el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, en cada uno de nuestros corazones, amado. Y gracias, Dios, por el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por lo que has sembrado hoy en nuestro corazón, en nuestra mente. Ahora te ruego, llévanos con bien, con el amor y el cuidado que solamente tú nos puedes brindar, amado. Gracias, Señor amado, por ese favor que no merecíamos. Gracias por la presencia de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te bendecimos, te amamos, te damos la gloria y la honra, Padre, y gracias una vez más por ese amor que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso, Señor. Ahora, si has entendido el mensaje, dile a tu hermano o a tu hermana, dile, Dios te bendiga, hermano, y vas a cometer menos errores. Amén.